Empezando, doctor. Listo. Muy buenas tardes. Un ratito ya, ahora sí. Ok. Muy buenas tardes. El día de hoy se nos ha convocado para poder brindar la charla sobre código de ética de nuestra institución. Me presento, mi nombre es Víctor Untiveros Málaga. Actualmente desempeño el cargo de secretario técnico en la Gerencia de Recursos Humanos, la cual es el área que se encarga de ver justamente las investigaciones sobre las comisiones de faltas administrativas en la cual incurren los colaboradores de la institución. En este caso, eh, las charlas que se están brindando son justamente para que ustedes, en las funciones que van a desempeñar el 15 y 22 de mayo para estas elecciones internas, ¿no? De, de las organizaciones políticas que se van a dar sus elecciones, ustedes van a desempeñar distintos roles, ¿no? Para los puestos los cuales ustedes han sido contratados. Entonces, en esta oportunidad, a través de las distintas ramas, entiendo que se les está capacitando y una de ellas es que ustedes puedan conocer un poco sobre el código de ética de nuestra institución. De alguna forma, deben tomar en consideración que esta charla tiene por finalidad ofrecer o de alguna manera un fortalecimiento en el desempeño ético de ustedes, ¿no? Y que tengan también la capacidad de poder prevenir, ¿no? Cualquier conducta que tenga un contenido infractor, ¿no? Una conducta contraria a nuestro código de ética, ¿no? De esta forma, lo que se pretende también de alguna manera es orientar nuestro comportamiento ético de una manera que sea consistente y consecuente con los principios, con los valores y con las normas que regulan la función pública. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque hay que tomar en consideración que nosotros, aquellas personas que desempeñamos función pública o que de repente prestamos servicios en la administración pública, cumplimos un rol y ese rol conlleva a lograr determinado objetivo, y en este caso tiene una relación de los servicios que brinda en este caso nuestra institución, ¿no? Y conforme está concebido, ¿no? En este caso, nuestra misión, nuestra política de calidad, ¿no? De qué manera la entidad puede cumplir con su misión relacionada a velar a la obtención fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, en todos sus procesos electorales. ¿De qué manera puede cumplirse con la misión? Con que todos los órganos y unidades orgánicas, cada uno de los actores de la institución puedan cumplir con sus funciones, ¿no? Ustedes, para el puesto que han sido contratados de igual forma, ¿no? Y en la medida que se cumplan esos objetivos, va a conllevar a que se cumpla con esa misión, que en este caso tiene la institución de realizar los comicios electorales, ¿no? Entonces, eso va a conllevar a que exista una satisfacción por parte de quién, de los electores, de los ciudadanos respecto a los servicios que brinda la institución, ¿no? Entonces, respetando en este caso también los derechos, ¿no? Que le asiste en este caso a los ciudadanos, ¿no? En pocas palabras, lo que les trato de decir que es el servicio que se le debe dar a la ciudadanía, ¿no? Que siempre tiene que estar orientado hacia el interés general, hacia el respeto de los derechos, ¿no? De los ciudadanos, y que de alguna manera esa función pública que ustedes realicen tenga un valor público, ¿no?
Entonces, hablamos del tema del rol que tiene la entidad, de cómo las unidades y órganos de la institución están destinadas a cumplir con distintas funciones y obligaciones para poder cumplir la misión institucional de velar unas elecciones que sean transparentes, ¿no? Que refleje la voluntad, en este caso, de los electores, ¿no? Para este caso de las elecciones internas, ¿no? Que se van a dar en 15 y 22 de mayo. Y eso conlleva a que ustedes, como colaboradores de la institución, para que cumplan o contribuyen al cumplimiento de la misión, de la política de calidad, de los objetivos institucionales, ustedes van a contribuir con las funciones que realizan. Pero esas funciones tienen que realizarse desempeñándolo de manera eficaz, de manera eficiente. Y ello amerita de que cada uno de ustedes conozcan, ¿no? Conozcan primero para qué han sido contratados, ¿no? Y en virtud a ello, ustedes sepan cuáles son sus deberes, sepan cuáles son sus obligaciones para el puesto que ustedes van a desempeñar, ¿no? La razón en este caso, si yo en este caso postulo ingreso laboral para determinado perfil, por ejemplo, asistente o auxiliar de recursos humanos, pues voy a tener que tomar en consideración desde el momento que suscribo mi contrato cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis funciones que están contenidas ahí. Tengo también igual un perfil, ¿no? De ese puesto, cuáles son las funciones que yo voy a desempeñar. Tienes que saberlas, tienes que conocerlas, porque en virtud de ello se va a poder medir tu desempeño. Ahora, hay que adicionalmente a ello tomar en consideración de que cada puesto del cual es contratado participa en determinado proceso, ¿no? Determinada actividad. Y ese proceso o ese procedimiento o esa actividad en la cual tú participas está contenido en alguna norma. Y hay normas internas, en este caso que regulan justamente tus funciones, ¿no? Yo podría también, recogiendo el ejemplo que anteriormente les he mencionado, soy auxiliar de recursos humanos, conozco cuáles son los alcances de mi contrato de locación de servicios que he suscrito con la entidad, conozco cuáles son mis términos de referencia en los cuales están contenidas mis funciones, y adicionalmente a ello conozco cuál es aquel documento normativo interno que regula justamente las actividades en las cuales yo me voy a desempeñar. Si yo, por ejemplo, voy a estar como, ¿cómo se llama? Voy a estar bajo auxiliar de recursos humanos, tendré que tomar en consideración los alcances del documento normativo interno denominado contratación bajo la modalidad de locación de servicios, que es un procedimiento, es una norma interna que es del año 2022, ¿no? Entonces, tomando en consideración mis funciones de mi perfil del puesto, que están establecidas en mi contrato, en mis términos de referencia, que adicionalmente a ello verifico cuál es el procedimiento que está contenido en los documentos normativos internos, yo voy a realmente cumplir con responsabilidad las funciones que se me están encomendando acordes al puesto que yo he desempeñado. Ahora, estamos hablando del tema del cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de los deberes que pueden estar contenidos bajo tu perfil del puesto, ¿sí? Es correcto. Pero adicionalmente pueden existir otras disposiciones normativas, de repente leyes, reglamentos, que también son de aplicación. Si yo soy asistente auxiliar de recursos humanos, voy a tener que tomar en consideración no solamente estas normas que les he mencionado, también que tendré que tener en consideración cuáles son los alcances que pueden haberse dado respecto a los temas de, no sé, alcances en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que tiene el Servil, lo que son los registros del REDAN,
del REDERESI, o sea, son varios registros que yo voy a tener que tomar en consideración al momento que yo califique un currículum vitae como auxiliar de recursos humanos. Entonces también tendría que tomar en consideración los alcances de esas normas y que seguramente se les van a dar de conocimiento a cada uno de los puestos conforme han sido cada uno contratados. Ahora, en este caso, la finalidad ya del tema ético o el tema de código de ética o código de conducta, ya un poco ya más se deriva sobre el cumplimiento, ¿no? Cómo no solamente es tu desempeño funcional de tus funciones, el tema que actúes de alguna forma bajo el cumplimiento de tus deberes funcionales, sino ahora en este caso pasamos a otro escenario, que es el tema de ver el contenido ético, tu desempeño ético respecto a cualquier dilema que se te pueda presentar, ¿no? Dilema ético que se te pueda presentar al momento que tú desempeñes justamente estas funciones o tus deberes. Y por qué también no solamente es importante el tema de tu desempeño funcional, sino también el desempeño que tú puedas realizar tu conducta desde una perspectiva ética, porque ello de alguna forma va a permitir de que tú cumplas las disposiciones que regulan los temas de contenido ético, ¿no? Tenemos una ley de código de ética, tenemos nuestro propio código de ética de la función pública que de alguna manera regula cuáles son los principios, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones en las cuales el personal o los colaboradores de la OMPE deben tener en cuenta al momento que desempeñen sus funciones. Y lo vamos a ver justamente a través de las siguientes diapositivas. ¿Qué implica el cumplimiento de este código de ética de la función pública? Primero, que también deberías revisarlo, leerlo, y justamente a través de la siguiente PPT que estamos haciendo, la presente charla de difusión, es justamente que tú conozcas los alcances y que tú los tengas en cuenta en el momento que tú prestes tus servicios en la institución y que ante alguna situación de un conflicto ético puedas tomar, en este caso, la decisión más correcta, ¿no? Siempre privilegiando el interés general, la protección de los derechos de los ciudadanos, de los administrados, desechando cualquier conflicto ético, conflicto de intereses, ¿no? Que es lo que justamente se busca. Si tú lo incumples, si tú lo transgredes, de alguna forma estás sometido a que se te pueda de alguna forma iniciar acciones de contenido penal, civil o administrativo, ¿no? Y ahí justamente viene una pregunta que a veces es constante, ¿no? Se nos dice, ¿no? Pero yo soy contratado bajo locación de servicios. En consecuencia, yo no soy objeto. Yo no soy objeto de que se me pueda disciplinar administrativamente. A mí no se me puede sancionar administrativamente. Entonces, entra a tallar de alguna forma la siguiente respuesta. Eso hasta cierto punto es cierto, pero eso no quita de que respecto a una conducta antiética se te pueda denunciar penalmente. Eso no significa que ante una conducta antiética se te pueda también demandar en la vía civil. Eso no quita de que también se te pueda investigar en la vía administrativa y que se te pueda resolver en este caso tu contrato que has suscrito. Entonces, la transgresión al código de ética de la OMPE, la transgresión al código en este caso la ley de código de ética de la función pública, conlleva en este caso consecuencias que pueden acarrear responsabilidades de índole penal, civil y administrativo. Y es por eso la importancia de esta charla, de que ustedes conozcan de alguna manera cómo debe dirigirse su comportamiento durante la prestación de servicios que van a tener dentro de la institución y que en caso se transgredan los mismos sepan que las consecuencias son las que les estoy mencionando, alguna responsabilidad civil, penal o administrativa, ¿no? Y a veces de repente quizás un poco iniciando, ¿no? ¿Con qué ejemplo podríamos graficar esto, ¿no? Sencillamente, ¿qué pasaría si es que yo como de repente
locador de servicio, como coordinador del local de votación. De repente mi jefe inmediato me manda a realizar una comisión de servicio a determinado lugar, se me da para que yo pueda desempeñar esta comisión de servicios, se me otorgan los viáticos, ¿no? Y en esta oportunidad tú tienes que tomar en cuenta que si te dan unos viáticos para que tú puedas hospedarte y para que puedas comprar alimentos, eso tienes que justificarlo a través de comprobantes de pago, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si es que ese coordinador del local de votación, cuando justifica o presenta su rendición de cuentas, adjunta comprobantes adulterados? ¿Qué pasaría si adjunta comprobantes de pago falsos? ¿Estaríamos hablando de que hay un comportamiento antiético? Sí. ¿Estaríamos hablando de que conllevaría responsabilidades de índole penal, civil o administrativo? Sí. Penal podría, ahí obviamente involucraría un tema de denuncia. Administrativamente se investigaría ese hecho, de repente no se podría iniciar un procedimiento disciplinario contra tu persona, pero sí se derivaría a la Procuraduría Pública para que se formulen las acciones penales correspondientes. Entonces, con este ejemplo tan básico, sí, de alguna forma quiero llevar a ustedes en que tomen conciencia de las consecuencias que puede conllevar este tipo de comportamientos, ¿no? Y que así hay N ejemplos que se pueden dar y que en todo caso, mientras transcurra con las diapositivas, se lo voy a ir exponiendo. Entonces, pasamos a la siguiente PPT. Tenemos el ámbito de la ética y su marco conceptual. Nos dice que la ética viene del griego ethos, que supone un conjunto de conocimientos derivados de la investigación, de la conducta humana, al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Nos dice que es una reflexión de la moral, ¿no? Por otro lado, tenemos en este caso que es la moral, que viene a ser un conjunto de reglas, ¿no? Que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos lo utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno y malo, ¿no? ¿Hay diferencia entre la ética y la moral? Sí, ¿no? Podemos decir que en un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral es muy similar, ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Vamos a encontrarnos que de alguna manera ambos términos, tanto la ética y la moral, están relacionados, y lo tenemos desde muy pequeños, ¿no? Que nos enseñan, ¿no? A poder de alguna forma, desde que somos niños, ¿no? Nuestros padres o familiares, de cómo nosotros debemos actuar dentro de la sociedad, ¿no? De poder determinar qué decisión es buena o qué decisión es mala, ¿no? Y ello tiene una relación también cuando tú ya lo enfocas con un carácter de una ética pública, ¿no? Y es la que justamente en este caso estamos conversando, o vamos a conversar. El ámbito de la ética nos dice que está presente en nuestra conducta y práctica diaria, por cuanto realizamos nuestras acciones en un contexto con horizontes de objetivos que son los bienes que queremos alcanzar y parámetros que son las normas, ¿no? En efecto, la ética está involucrada en todo, en toda la conducta, comportamiento diario que nosotros desempeñamos, ¿no? Desde casa, la familia, hasta en los grupos sociales, académicos y acá obviamente en el centro de labores, ¿no? Nos dice también el ámbito de la ética en la función pública. Nos dice el ámbito de la ética nos compete a todos, es el ámbito de la convivencia humana en todas sus esferas, privada, pública, familiar, económica, política, social, cultural. Al interactuar con otras personas en diversas esferas encontramos normas y pautas de conductas reguladoras de dicha acción.
La ética aplicada a toda práctica del servidor público orientada por los bienes y principios de la función pública. Entonces, lo que vemos en este caso, que en la función pública, la ética le abarca a toda persona que desempeña función pública. A los servidores CAS, a los servidores CAP, a las personas que están contratadas bajo la ocasión de servicio como somos nosotros, y que de alguna manera se nos exige que nuestro comportamiento tengamos un comportamiento ético que esté relacionado o sea consistente con los principios y valores que regulan la función pública. ¿Y qué principios estamos hablando? Los que están en nuestro código de conducta, en nuestro código de ética, que vamos a revisarlo. Y recuerden, ¿no?, que si bien es cierto, la ética y la moral que vimos en el ámbito, obviamente, de la esfera privada, pero en cambio, cuando nosotros hablamos ya de la ética, ¿no?, ya en la función pública, sí debemos tomar en cuenta que es mayor exigible a cada uno de nosotros que prestemos servicios en el Estado. Y se nos es más exigible porque justamente el comportamiento del servidor público siempre tiene que estar orientado hacia el interés general, hacia la protección de los derechos, ¿no? Al bien común, al interés público, ¿no? Así tiene que regirse el comportamiento de aquella persona que desempeña función pública. Entonces, que se garantice el tema de los derechos. No sé, si me podría pensar de qué manera se puede garantizar un derecho relacionado con la labor o la función que realiza nuestra entidad. Podríamos decir, ¿no?, que cómo se puede garantizar, ¿no?, el derecho de elegir y ser elegido, ¿no? ¿Cómo se protege ese derecho, ¿no? Se protege ese derecho justamente a través de cada uno de nosotros, desempeñando correctamente la función pública, respetando los principios, los deberes y las provisiones que están contenidas en la Ley de Código Ético de la Función Pública. ¿De qué manera garantizamos nosotros ese derecho de elegir y ser elegido? Cumpliendo con nuestra misión institucional, con nuestra política de calidad. Entonces, justamente, he ahí la importancia y la exigencia que se le da a aquella persona que desempeña una función pública. No irnos hacia un interés privado, ¿no?, sino al interés público, a la protección de los derechos que en este caso tiene la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo no contribuyo a que se garantice ese derecho? Obviamente puede conllevar a la afectación de bienes jurídicos que son protegidos a estos administrados, a estos ciudadanos. Puede conllevar a una afectación a la imagen de la institución, a esa relación que debe tener o la buena percepción que debe tener la ciudadanía para con la entidad, ¿no? Entonces, la labor que cada uno de ustedes realicen tiene que ser en cumplimiento de nuestro código de ética de la OMP, en cumplimiento de nuestra ley de código de ética, ¿no?, de la función pública, que es la ley 27815, ¿no? Ahora nos dicen, ¿no?, los conflictos morales y el discernimiento, ¿no? ¿Qué es un conflicto moral? Es una situación en la que un agente se ve confrontado con dos obligaciones morales que le instan a actuar. Un dilema moral es una situación extrema de un conflicto moral en la que nuestro agente no puede seguir un curso de acción que sea conforme con sus dos obligaciones en conflicto. ¿Qué pasaría si es que de repente yo, en mi calidad de auxiliar de recursos humanos, estoy calificando un currículum vitae de algún postulante a algún perfil y por indicación quizás de mi jefe inmediato se me indica de que valide
un perfil o un currículum vitae que tiene una observación. Por ejemplo, que este postulante se encuentra inscrito en el registro de sanciones de destitución y despido del servicio. Y que mi jefe me está diciendo que no, que lo valide. Sí, pues acá podría haber algún conflicto, ¿no? Porque por un lado está el deber de respeto, de responsabilidad que yo tengo, obviamente, para con mi superior jerárquico, pero obviamente esa disposición que me puede dar el jefe inmediato, si es bajo una circunstancia de que yo haga un acto ilegal contrario al ordenamiento jurídico, eso ya se rompe, ¿no? Esa formalidad en la cual tú debes cumplir. ¿Qué deberías, en este caso, realizar, ¿no? Obviamente cumplir con lo que está establecido en las disposiciones normativas, las disposiciones que regulan, en este caso, tu accionar o tu función, y obviamente reportar ese hecho, ¿no? De que esta persona, este jefe inmediato, te está induciendo a que tú procedas con algo que es irregular. Por eso, ante un conflicto ético, es importante que siempre tomes, en este caso, tu decisión apegada siempre apegada siempre a la norma, apegada siempre a la ley, apegada siempre a tus funciones, ¿no? Y por eso es que desde un inicio les he señalado la importancia que ustedes conozcan sus funciones y sus deberes, porque si no las conocen, pueden obviamente caer en este tipo de dilemas y optar por un camino que es incorrecto, ¿no? Decir, bueno, yo hice esta labor porque me dijo mi jefe inmediato, y no debe ser así. No debes saber discernir, en este caso, respecto a las funciones, cuál es el camino correcto a realizar, ¿no? Y así van a existir esos conflictos morales, ¿no? O éticos, en los cuales debemos tomar siempre la decisión apegada siempre al ordenamiento jurídico. Ser sujeto a agente moral significa que tenemos la capacidad de responder de manera consciente y autónoma en base a consideraciones de una serie de situaciones cotidianas y en diversos ámbitos que interpelen nuestro sentido de justicia, lo que es bueno y correcto, tal capacidad de acción y respuesta como agente moral nos exige saber razonar moralmente. O sea, evaluamos, ponderamos, discernimos, ¿no? De alguna manera para decidir cómo tenemos que actuar respecto a determinado problema, conflicto, dilema, ¿no? Como el ejemplo que les he mencionado hace un momento. Ahora, acá tenemos dos videos que son breves y que de alguna manera pueden a ustedes hacerles ver la importancia del desempeño o del comportamiento ético, ¿no? De cómo debe realizarse. Acorde a los principios, acorde a los deberes y a las normas que regulan la función pública. Entonces, por favor, lo voy a poner ahorita, visualícenlo y de ahí también de repente lo podemos y lo comentamos. Vamos a ver el primer video. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, quería presentarte a Rosita. Buenos días, señora, mucho gusto. Mucho gusto, Rosa. Ella es la alumna de la que te había hablado para que ocupe el puesto de atención al ciudadano. Ya, entonces tienes que adecuar el perfil de acuerdo a su CV para poder realizar la convocatoria. Ya, perfecto. Entonces, mira, hacer eso inmediatamente y te mando un correo. Ya, perfecto. Muchas gracias. No te preocupes. ¿Qué quieres, señorita? ¿Cliente? Señora, esta copia tiene que ser sedateada y esta
maltrato e ineficiente información que brinda las mismas cosas en el mundo de atención al ciudadano. Puede ser como tienes que diferencia a alguien, así que por favor aplica las medidas correctivas porque se está dañando a imagen de la institución. Tienes razón, perdón, disculpa. Por favor. Caramba, ya tengo que dejar ya. No puede ser. Apenas tiene un mes trabajando ahí y ya está todo. Hola, profe, ¿cómo está? Rosa, quería hablar contigo. Primero, quería agradecerle por esta oportunidad. Si no hubiera sido por usted, yo no estaría aquí. Desempeña tus funciones con meritocracia, responsabilidad y respeto. Bueno, en este caso hemos podido ver un video que es del Servir, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y de alguna forma vamos a poder evidenciar de que hay un comportamiento relacionado de alguna forma a un conflicto de intereses, ¿no? De alguna forma se ha contratado, ¿no? A una amistad, ¿no? De este funcionario, ¿no? Ha sido contratado por amistad, ¿no? Y al final la labor que ha desarrollado, ¿no? Dentro de sus funciones, esta última señorita, ¿no? Está relacionado a las quejas, a los reclamos por parte de los ciudadanos y todo ello, ¿no? La forma como ha podido ingresar esta persona, ¿no? Sin criterios de meritocracia, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que la ley de código ética de la función pública de alguna forma mantiene o tiene regulado una de las prohibiciones que justamente es mantener intereses de conflicto, ¿no? Y nos dice de forma expresa, ¿no? Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto tus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Entonces, en este caso, la persona que ha realizado la contratación de esta colaboradora lo ha realizado simplemente porque era una conocida del otro funcionario. Y esta persona no ha ingresado por criterios de meritocracia. En consecuencia, acá estaríamos evidenciando un posible conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses, de alguna manera, conlleva a transgredir, ¿no? El comportamiento ético que debe regir para todo servidor público, para cualquier persona que presta servicios en el Estado. En el caso somos nosotros como locadores de servicio. Entonces tenemos que mantenernos alejados de ello, ¿no? Obviamente, si hay alguna convocatoria para la contratación de algún personal o de algún perfil, voy a tener que tomar en consideración en primer orden que esta persona cumple con el perfil del puesto, respecto a la formación académica, respecto a la experiencia laboral, ¿no? Y en virtud de ello, elegir, ¿no? Aquella postulante o postulante que ha dado una mejor evaluación, ¿no? Y que ingrese por criterios meritocráticos. Eso es exigible en este caso a cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a ver acá otro video y también igual vamos a comentarlo. Venía a informarle. Porque mi cuñado es dueño de una de las empresas posturas, así que yo creo que para que el proceso sea completamente transparente, usted tiene que designar a otro analista. Bueno, eso es. Se me agradezco mucho. Gracias a ti. Pablo, ¿cómo se te ocurre salir del proceso, hermano? Que había conflicto de intereses. Yo contigo ahí ganaba la licitación. Oye, pero eso es incorrecto. Yo soy un servidor público y como tal tengo que velar porque los procesos sean transparentes, objetivos, sin favorecimientos. Es una falla.
Ya vengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Enrique está tan molesto? No pasa nada, es que tu esposo está molesto porque no lo favorece en una situación. Yo sé que se queda orgulloso, no puedo hacer eso. Efectivamente, qué orgullosa estoy de ti, hermano. No te preocupes, Enrique va a entender. Tú has hecho lo correcto. Desempeña tus funciones con honestidad, honradez y transparencia. Servir con integridad. Bueno, en este caso hemos visto otro video, ¿no? Y ahí hay que recordar bastante, ¿no? Las entidades públicas, para poder cumplir con con los encargos que están contenidos en sus leyes orgánicas, no sé, en las normas que regulan su funcionamiento, tienen que realizar la contratación de bienes y servicios, ¿no? El servicio de limpieza, el servicio de seguridad, la compra de vehículos institucionales y diversas contrataciones, ¿no? Que están reguladas por la normativa de contrataciones. Entonces, ¿pero qué sucede en este caso cuando existen conflictos de intereses, ¿no? O se evidencian conflictos de intereses. Cuando de repente aquel servidor del comité de selección se parcializa con determinado postor, ¿no? Porque de repente es un conocido o porque de repente es un amigo del familiar, ¿no? O quizás cuando el área usuaria también de repente realiza determinado término de referencia, ¿no? O alguna especificación técnica, ¿no? Que de repente favorezca algún postor, ¿no? Que va a postular, ¿no? Esto, ¿de qué forma puede afectar, ¿no? A la transparencia en la cual se debe realizar los procedimientos de selección en el Estado? Y vemos en el ejemplo que ese personal de alguna forma debía abstenerse, ¿no? Ya que conocía, ¿no? Que había un pariente que estaba relacionado al objeto de esa contratación. Hizo lo correcto. Acá encontramos que frente a ese dilema ético, este servidor optó por abstenerse. ¿Por qué? Porque en caso pues no lo haga, existiría un claro conflicto de intereses. Y si alguien quisiera realizar una verificación, un control posterior, de detectarse eso, podría denunciarte. De repente la empresa que no resultó ganadora, de repente el órgano de control institucional cuando hace sus auditorías, y eso en qué medida puede afectar, ¿no? Tu trabajo, ¿no? Porque te puedes ver comprometido en una investigación, puedes verte comprometido en alguna sanción, y aquí quisiera hacer un poco que quisiera precisar, ¿no? En el caso de aquellos locadores de servicio que de repente están involucrados en una auditoría por parte del órgano de control institucional, cuando el órgano de control institucional detecta que hay responsabilidad administrativa y lo deriva al procedimiento sancionador de la Contraloría, sí se les puede iniciar procedimiento sancionador a los locadores de servicio. Así que es importante que también lo tomen en consideración al momento que ustedes desempeñen sus funciones. En efecto, les he mencionado que para el tema disciplinario de la entidad propiamente dicho, quizás administrativamente no se podrá sancionar. Lo que se podrá obtener es qué cosa es, que respecto a esa conducta infractora se investigue, sí, y se resuelva ese contrato también. Pero no habría una sanción de destitución, no habría una inhabilitación, ¿no? Pero a través de la Contraloría y el órgano de control institucional sí podrían ustedes verse sancionados administrativamente. Ojo, sin perjuicio, lo que hemos hablado inicialmente de que sí en el ámbito penal puede conllevar totalmente el tema de la denuncia penal o la demanda civil. Entonces,
Es importante que a través de los dos ejemplos, ustedes de alguna forma sepan que al momento que desempeñen sus funciones, siempre lo realicen conociendo la norma, conociendo sus funciones, conociendo sus deberes, pero a su vez conociendo que su comportamiento está orientado al respeto de estos principios, de estos deberes, de estas prohibiciones que están reguladas y que más adelante ahorita las vamos a enunciar. ¿Ok? Ética en la función pública. Empleado público, de repente no toco el tema porque de alguna forma nosotros que estamos contratados bajo locación de servicios no somos servidores públicos. Estamos contratados bajo locación de servicios, pero sí, es correcto también afirmar que nosotros que estamos contratados bajo locación de servicios, sí tenemos que cumplir con nuestro código de ética de la OMP. Sí tenemos que cumplir con las disposiciones también que están contenidas en la Ley de Código de Ética en la Función Pública. No conllevará una responsabilidad administrativa, como les he dicho, pero sí va a conllevar al inicio de las acciones legales a través de la denuncia penal, la denuncia civil, que se te resuelva tu contrato y que si la Contraloría está viendo ese tema, ahí sí se te va a poder sancionar administrativamente, ¿no? ¿Qué nos dice? La función pública se refiere a las normas de conducta, valores y hábitos que deben regir su actividad para conseguir legitimar socialmente su trabajo y brindar un servicio profesional eficiente de los servicios que brinda el Estado. La ética y la función pública forman una parte de la rama de la ética denominada ética aplicada. Esta rama constituye un nuevo enfoque que surge en los Estados Unidos en el año 1960 y consiste en la especificación de pauta de conducta y exigencia que se imponen en ámbitos específicos del quehacer científico y la práctica profesional. Más allá del tema teórico, como yo ya les he mencionado anteriormente, en sí, el servicio a la ciudadanía tiene que estar siempre orientado hacia el interés general. Y de esa forma nosotros creamos un valor público a través del reconocimiento de la propia ciudadanía, de una percepción positiva de las funciones que realizamos, de que se reconozca de alguna manera que cumplimos con nuestra misión, con nuestra política de calidad, y que de alguna manera la labor de cada uno de ustedes contribuye justamente al cumplimiento de esa misión que tiene la institución, de velar por la obtención fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, en todos los procesos que abarca, ¿no? Y el cumplimiento ético de las disposiciones que están contenidas en nuestro Código de Ética de la OMP, ¿no? La ética en la administración pública busca que el comportamiento de servidores no solamente sea coherente con los principios y valores que sustenten dicha función, sino que lo evidencia en su práctica cotidiana y lo promueva. Es así que cada Estado formula y prioriza determinados principios como rectores de su función, y la literatura sobre ética en la función pública suele presentar una variedad en la lista de principios que suelen proponer, ¿no? En este caso, a través del desempeño y la práctica es donde justamente uno va a poner ello a través de los distintos dilemas éticos que de repente uno va a presentar, ¿no? Y siempre tomando la mejor decisión, ¿no? En el desempeño que ustedes puedan realizar. Y conociendo ustedes estas normas, ustedes van a mitigar cualquier riesgo respecto a alguna situación que se les pueda presentar, ¿no? Y de alguna manera se eleven, ¿no?, esos estándares que se le debe exigir o se le exige a una persona que presta servicios en el Estado, ¿no? Como en este caso nosotros, ¿no? Tenemos la Ley de Código de Ética de la Función Pública, es la Ley 27815, ¿no? Y esta Ley 27815 tiene justamente regulado principios, tiene regulado deberes y tiene regulado prohibiciones, ¿no?
Entonces, yo les he estado hablando durante la presente charla el cumplimiento de deberes, el cumplimiento de principios y de el respeto de justamente estas prohibiciones, ¿no? Todas estas están contenidas en la Ley de Código de Ética de la Función Pública, que es la Ley 27815. Pero adicionalmente nosotros tenemos nuestro Código de Ética, ¿ya? Y es que justamente en relación a las normas que regulan el tema de integridad y lucha contra la corrupción, que hay justamente, hay políticas públicas sobre ello, hay un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, ahí justamente se exige que cada organización cuente con un código de ética. La OMP cuenta con ello. Pero adicionalmente, este código de ética se equipara mucho a lo que está establecido en la Ley de Código de Ética de la Función Pública, que es por eso que también lo he referido en la presente diapositiva. Entonces, vamos a encontrar de alguna forma que esa disposición legal contiene diversos principios, ¿no? Hay un total de 8 principios, ¿no? Y dentro de esos 8 principios vamos a tomar en consideración que se encuentra el de respeto, ¿no? ¿Y qué se refiere en este caso el principio de respeto? El respeto que tiene que tener en este caso todo colaborador de la OMP, respeto a las disposiciones normativas, a la Constitución, a la ley, a los reglamentos, a los documentos normativos que regulan tu función o tu perfil, ¿no? Ahí la importancia de este principio. ¿Qué pasaría si es que yo no respeto las disposiciones normativas en el desempeño de mis funciones? Conllevaría obviamente a una transgresión, y esa transgresión conllevaría a que se te pueda de alguna forma investigar y sancionar, ¿no? De ser el caso. Tenemos el otro principio que es justamente de veracidad, ¿no? Y creo que anteriormente habíamos hablado del ejemplo en el cual les hice mención de qué manera está relacionado el tema de veracidad, ¿no? ¿Qué pasaría en aquella persona que presentó ese documento que carecía de veracidad, ¿no? En esta comisión de servicio, presenté un comprobante de pago falso, adulterado. Ese comportamiento transgrede el principio de veracidad. Transgrede el principio de veracidad, porque se entiende que todas las declaraciones o documentos que tú presentas son veraces, son auténticos, ¿no? Con ese ejemplo, ese comportamiento transgrede este principio, ¿no? Y obviamente conlleva de alguna forma a la aplicación de alguna investigación, incluso hasta una denuncia penal, porque estás presentando un documento falso, ¿no? Y esto, de alguna manera, es importante que lo tomen en consideración. Hay muchos casos en la administración pública, incluso que han habido supuestos en los cuales postulantes presentan también documentación falsa para poder sustentar una formación académica o para poder sustentar experiencia laboral. ¿Qué pasaría si es que en una convocatoria un postulante presente su título profesional de administrador y de la verificación, control posterior que se realice, se advierte que no es administrador, que no es ni estudiante, pero él ha ingresado a prestar servicios en la OMP presentando documentación falsa? ¿Este comportamiento transgrede el principio de veracidad? Sí, transgrede el principio de veracidad y estarías sujeto a que también se resuelva tu contrato, te investiguen, te denuncien penalmente por la presentación de un documento falso y estarías inmerso en este tipo de consecuencias por este accionar, ¿no? Hablamos también igual el tema del principio de justicia y equidad, ¿no? En este caso, las labores que tú realizas tienes que hacerlo con equidad, ¿no? Con el administrado, ¿no?
con tus superiores, con tus subordinados y en este caso con la ciudadanía en general. Lealtad al Estado de Derecho, al ordenamiento jurídico es otro principio. Lealtad y obediencia hacia tus jefes inmediatos, ¿no? Con excepción con el ejemplo que les había dado anteriormente, ¿qué pasa si es que mi jefe inmediato dispone que yo haga un acto que es ilegal, arbitrario, indebido, irregular? Obviamente, en este caso, en ese supuesto de arbitrariedad, no deberías obviamente cumplir con esa disposición y deberías poner en conocimiento del superior de esta persona, ¿no? Para que se evidencie que está tomándose actos que son irregulares, ¿no? La idoneidad, en este caso, que tiene que ver con como esa actitud técnica, legal y moral, ¿no? Para el acceso y el ejercicio de la función pública, ¿no? De qué manera yo voy a desempeñarme como jefe de ODP si es que yo no he presentado un documento veraz y auténtico para justificar mi título profesional de contador, ¿no? No tengo idoneidad para poder desempeñar ese puesto, porque no soy contador. ¿En qué forma ello transgrede? Sí, transgrede este principio y obviamente también, al igual que en el tema de veracidad que les hablaba el ejemplo, estaría objeto pues de una denuncia penal, ¿no? Por presentación de documentación falsa. Tenemos el tema también igual del tema de eficiencia, ¿no? En este caso, respecto a las funciones que ustedes van a realizar, tienen que realizarlo conforme a las disposiciones que diga su jefe inmediato, pero cumpliendo a cabalidad lo que diga el procedimiento, lo que diga su norma. Justamente la eficiencia tiene que ir de la mano con ello, ¿no? Probidad, ¿no? En este caso, el comportamiento que debe demostrar aquel colaborador que presta servicios en la OMPE, ¿no? De actuar con honestidad, con veracidad, ¿no? Los ejemplos que les he mencionado sobre presentación de documentación falsa o adulterada tienen también que ver relación con el tema de probidad, ¿no? Y bueno, el tema de respeto que le hemos hablado anteriormente, ¿no? Hemos hablado ya anteriormente, principio de eficacia y eficiencia, el principio de buen trato al ciudadano, promoción de actitudes de no discriminación a los ciudadanos, sobre todo a quienes forman parte de grupos sociales y culturales históricamente marginados o no excluidos. De ahí tenemos, en este caso, también el cumplimiento de deberes, ¿no? Les mencioné la importancia de que ustedes conozcan cuáles son sus deberes y dónde están, en este caso, regulados, ¿no? Y creo que uno de los más importantes también es el tema de neutralidad, ¿no? Ustedes, en el puesto que se desempeñen, siempre tienen que actuar con absoluta imparcialidad, ¿no? O sea, con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier índole, ¿no? En todo el desempeño de sus funciones. Ustedes tienen que demostrar en todo momento independencia respecto de las personas, respecto de partidos políticos y respecto de cualquier situación que sea ajena al ámbito de la actuación que ustedes tengan, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que estén en el día de las elecciones que se van a dar el 15 y 22 de mayo, pues estamos más que claros que no debería existir personal ni permitirse que se oriente, ¿no? El voto o ejercer presión sobre otras personas sobre determinada candidatura, ¿no? Nosotros tendríamos que denunciar eso, ¿no? Si es que somos testigos presenciales de ese tipo de comportamiento, sea de algún ciudadano, sea de algún otro compañero de la institución. Entonces, tenemos que ser imparcial, ¿no? En el trato, ¿no? Hacia los ciudadanos
y hacia nuestros propios compañeros, ¿no? Tenemos en este caso el tema de otro deber, que es el de transparencia, ¿no? En este caso nos dice que se debe ejecutar los actos de manera transparente, que son de contenido público, la documentación, los actos que se emiten desde la entidad, y que son accesibles a conocimiento para toda persona natural, jurídica, ¿no? Nosotros como personas que prestamos servicios del Estado debemos brindar y facilitar la información, ¿no? Que sea completa y oportuna, ¿no? Recuerden que la administración pública, cualquier administrado puede solicitar información o documentación por acceso a la información pública, y esta información tiene que ser de alguna manera completa y tiene que ser remitirse de forma oportuna, ¿no? Eso se nos exige, ¿no? También tenemos el tema de discreción, ¿no? Debemos nosotros guardar reserva, ¿no? Respecto a los hechos o informaciones que podamos tener, ¿no? De repente a algún colaborador que se desempeñe en el área de cómputo, ¿no? Y de repente puede conocer alguna información, en qué medida eso tú lo distribuyes, ¿no? Hacia terceras personas, constituiría una clara transgresión al deber de discreción, en este caso, ¿no? En el cual se debe guardar reserva, ¿no? Mucha reserva del caso. Ejercicio adecuado del cargo, ¿no? En este caso, respecto al desempeño de las funciones que tú vas a desarrollar, uso adecuado de los bienes del Estado, ¿no? En este caso, sobre los bienes que se te entregan, tú tienes que darle un adecuado uso, ¿no? Tienes que custodiarlos también debidamente, ¿no? ¿Qué pasaría si es que se te entrega un material y en este caso se te ha extraviado, ¿no? Se te extravió una laptop, que era justamente para poder utilizarla en el proceso de elecciones de ahora del 15 y 22 de mayo. No tuviste, en este caso, la diligencia debida y lo almacenaste en un ambiente, en un armario que no tenía llave, ¿no? O no tomaste el cuidado suficiente. Eso puede conllevar también a responsabilidades, sí. Seguramente, incluso recuerden que cuando son bienes tienen un valor, ¿no? Y ese valor sí constituiría un perjuicio económico a la institución. Seguramente en la vía civil se solicitaría el recupero de ese dinero, ¿no? Para que se pueda devolver, ¿no? El bien en similares características o el monto, ¿no? Del valor del bien, ¿no? De ahí tenemos también otros deberes como el de responsabilidad, ¿no? El tema de responsabilidad, ¿no? Tiene que ir también de alguna forma con ustedes tienen que desarrollar sus funciones a cabalidad y de forma integral. Actuar con responsabilidad es que ustedes asuman la misión que en este caso tiene la institución, la OMPE, ¿no? Y que en este caso la realicen, ¿no? Con eficacia, con eficiencia. Yo creo que siempre es importante que, adicional al cumplimiento de tus funciones, siempre conozcamos, ¿no? ¿Dónde trabajamos, no? ¿Dónde trabajamos? ¿Cuál es el rol de nuestra institución? ¿Cuál es la misión de nuestra institución? Si ustedes abren en Google y ponen OMPE, sale, es lo primero que sale, ¿no? ¿Cuál es la misión de la institución? ¿Cuál es la política de la entidad, ¿no? Y cuál es su ley orgánica, ¿no? Y examinar, ¿no? Es decir, cuáles son los documentos de gestión para que ustedes puedan familiarizarse con la entidad y de alguna manera cumplir con sus deberes, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente está acá resumido. Y bueno, por último tenemos en este caso prohibiciones.
que de alguna manera también están contenidas en el Código de Ética de la Función Pública, también está en nuestro Código de Ética de la OMPE. Tenemos, ¿no? Una es hacer mal uso de la información privilegiada, ¿no? Si tú, de alguna manera, por el desempeño que tú tienes, manejas información confidencial, en este caso, no podrías hacer, si tú haces un mal uso, ¿no? Porque de repente se puede obtener algún provecho o beneficio económico que se puede dar, ¿no? De qué manera el tomar ese tipo de comportamientos puede conllevar también a una transgresión, a una de las prohibiciones contenidas en el Código de Ética de la Función Pública, y que personas ajenas a la institución puedan acceder a esta información, sabiendo incluso además que uno de tus deberes es que actúes con discreción, ¿no? De la información que tú puedas manejar. Solo las personas autorizadas son las únicas a poder brindar la información o a dar declaraciones, ¿no? El tema de presionar, amenazar y acosar también tiene relación con los temas de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual. Pero más que nada sería un poco aterrizar en el tema de hostigamiento sexual. Esta prohibición involucra que cada uno de ustedes tienen que mantener una buena relación basada en el respeto y la armonía que tiene que exigirse dentro del ambiente de trabajo. ¿Se pueden dar conductas de esta forma? Sí. Y están en la obligación de ustedes de denunciarlo en caso que suceda un caso de hostigamiento sexual, un caso de abuso por parte de alguno de compañeros o superior inmediato. Y se tendría que investigar y adoptar las responsabilidades sobre aquellas personas que habían incurrido en estas conductas de presionar, amenazar y acosar, ¿no? Mantener intereses de conflicto, ¿no? Es otra de las prohibiciones, como los ejemplos que han visto anteriormente en YouTube, se asocian intrínsecamente con esta prohibición. Obtener ventajas indebidas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cuando tú recibes, ¿no? O recibes de alguna forma algún beneficio, ¿no? Ilícito, indebido, ¿no? Obtener ventajas indebidas incluso está relacionado con delitos, ¿no? De contenido penal, ¿no? Lo que es el cohecho o el soborno, ¿no? Y que en este caso tiene o se da cuando se acepta, cuando se recibe o se solicita, ¿no? O se condiciona, ¿no? La entrega, una promesa de algún donativo o una ventaja, ¿no? De parte, ¿no? De un ciudadano, ¿no? Esto también igual es otra prohibición que en caso de ser transgredida también acarrea denuncia penal, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Y por último, ¿no? El de realizar actividades de proselitismo político va de la mano con el tema de la neutralidad, ¿no? Recuerden que tenemos que actuar con imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de las funciones, ¿no? Tienen que demostrar siempre independencia, que no tienen ninguna vinculación con alguna persona o partido político, ¿no? Recordarles, ¿no? Que nosotros, a través de la resolución jefatura 30/2017, aprobamos, ¿no? Nuestro código de ética de la OMPE, y que tiene por finalidad, ¿no? Que se tenga un conjunto ordenado de reglas, ¿no? Que orienten el comportamiento ético de cada uno de nosotros, ¿no? En el ejercicio de las funciones, ¿no? Y que de alguna manera oriente conductas, ¿no? Conducentes a cumplir con la misión institucional. Recuerden cuál es nuestra misión. Nuestra misión es velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos, organizaciones políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil en todos los procesos electorales,
de referéndum y otros tipos de consulta popular de manera oportuna, transparente, con un enfoque intercultural e inclusivo. ¿Ya? Esa es nuestra misión institucional como OMPE. En relación a los principios, es justamente los mismos que hemos recogido de la ley de Código Ética de la Función Pública, el tema de respeto que lo hemos visto anteriormente, el tema de probidad que también lo hemos visto, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad. El tema de neutralidad, pero que está, ¿no? Está como comportamiento ético con neutralidad, ¿no? Nos dice nuestro actuar debe ejecutarse con absoluta parcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de las funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Transparencia, también ya lo hemos visto, discreción también, ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. Igual también los compromisos éticos, conflicto de intereses, ¿no? Ventajas indebidas, lo que hemos visto, el tema del proselitismo político, el mal uso de la información privilegiada, y bueno, básicamente todos estos compromisos éticos y principios éticos están recogidos y contenidos en la Ley de Código Ético de la Función Pública, que es lo que justamente les he comentado anteriormente, o les he expuesto anteriormente. Y bueno, quería agradecerles por su participación el día de hoy y bueno, solamente reiterarles, ¿no?, la importancia de la función que ustedes realizan y que de alguna manera siempre orienten su comportamiento ético de manera consistente con los principios, con los deberes y con las provisiones que están contenidas en la Ley de Código de Ética de la Función Pública y nuestro Código de Ética de la institución, respetando siempre nuestros deberes, nuestras obligaciones contenidas en nuestros contratos, nuestras órdenes de servicio y en los documentos normativos donde regulan nuestra actividad en determinado proceso o procedimiento. Y en caso nosotros tengamos un dilema ético en el desempeño de las funciones, siempre tomemos la decisión correcta y apegada a nuestro código de ética de la institución. Cualquier situación, cualquier consulta que ustedes quieran realizar, yo estoy en el anexo 8725, también mi correo electrónico institucional es vuntiveros@ompe.gov.pe, para también igual recoger alguna inquietud, consulta o hacia adelante cualquier situación o conflictos que también puedan tener en el desempeño de las funciones. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.